eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unieron, cantamos a una sola voz, santo, santo. Ángeles se unieron, cantamos a una sola voz, santo, santo. Ángeles y ángeles se unieron, cantamos a una sola voz, santo, santo. Ángeles se unieron, cantamos a una sola voz, santo, santo. Y la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Dios, Señor. Esa iglesia canta en tu nombre, Señor. Este pueblo canta en tu nombre, Padre amado. Te adoramos, Señor, te adoramos. Eres bueno, Señor. Adoramos tu presencia, Dios. Adoramos tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya. La presencia del Señor está en esta mañana, en este lugar. El Espíritu de Dios está en sus vidas. Dígale al Señor, dígale, Señor, quiero sentir tu presencia, Dios. Quiero sentir tu poder, Dios, aleluya. Adoramos la presencia de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Santo eres tú, Señor. Den un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Adoramos el nombre de Cristo, amén. Saltamos la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ya ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta a los pequeños, por causa de ellos haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre
y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ya ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta a los pequeños, por causa de ellos me haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero yo ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anónimo, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta a lo pequeño, por causa de ello me haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero yo ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de ello me haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ya ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato y me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de ello me haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. Aleluya, Dios lo bendiga. Gloria a Dios, santo es el Señor. Por este segundo servicio. Gloria a Dios, este segundo servicio que estamos teniendo en este momento, Señor. Ya tuvimos un primer culto y tu gloria, Señor,
Tu Espíritu Santo habla a nuestra vida, Dios. Ahora nos disponemos a que tú también, Señor, te glorifiques y hables una vez más a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos buscando en la palabra. Un saludo muy especial a los hermanos que están ahí conectados. Gloria a Dios. Una de las posibilidades es dejar de transmitir, ¿verdad? Porque algunos dicen, no voy, pero yo lo veo. Entonces, a veces uno no sabe qué es mejor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Vamos a mirar en Mateo. Aquí hay, bueno, hermano, gracias. Mateo capítulo 3, verso 11. Gloria a Dios. Estamos llevando una serie de enseñanzas acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Los dones del Espíritu Santo. Voy a leer en Mateo capítulo 3, versículo 11 para continuar en esta segunda enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el tema, ¿qué es? ¿Verdad? Ser bautizados en el Espíritu. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice la Biblia: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Él los bautizará ¿cómo? En Espíritu Santo y fuego. Ok, puede tomar su lugar, mi amado hermano. Pedirle el favor a los hermanos que han salido, gloria a Dios, que pueden ingresar. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces, quiero empezar definiendo, escuche bien, porque esto es importante para el resto de la enseñanza. Hay que definir, hermano, qué significa la palabra bautismo. Gracias. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra bautismo? Porque la verdad es que la palabra bautismo, escuche bien, originalmente no tenía nada que ver con el aspecto religioso. ¿De acuerdo? No tenía nada que ver con la parte religiosa. O sea, bautismo era una palabra que se usaba para teñir las telas. La palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergir algo bajo un líquido. Eso significa. ¿De acuerdo? Sumergir algo bajo un líquido. Ok, entonces, no era una palabra que tuviera nada que ver con la parte religiosa. Nada. Por ejemplo, cuando los griegos querían teñir la ropa de color blanco, la querían convertir en algo, esa tela blanca la querían convertir en roja, amarilla, verde, bueno, el color que fuera, de azul, de púrpura. Ellos, escúcheme, bautizaban la tela, ¿sí? O sea, la sumergían totalmente en el líquido que preparaban para cambiar esa tela de color. Entonces, la gente entendía ese lenguaje, que era bautizar, ¿sí? El apóstol Pablo tomó la palabra griega bautismo para ilustrar que somos sumergidos totalmente en el perdón de Dios, somos sumergidos en la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Somos bautizados, somos sumergidos cuando aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Eso era lo que él estaba dando a entender. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de esos evangelios contienen este pasaje donde dice que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Ese es el pasaje que tomamos como base al principio. Y después en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, Jesús les dice a sus discípulos, les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Bueno. En el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Amén. ¿El bautismo de Juan era en qué? En agua. Juan ciertamente bautizó con agua. Dice, mas vosotros seréis bautizados
O sea, sumergidos, ¿de acuerdo? Sumergidos totalmente con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno. Hay otra mención en el libro de los Hechos acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Cuando Dios le muestra a Pedro que tiene que ir a la casa de Cornelio, acuérdense que Cornelio no era creyente todavía, o sea, tenía temor de Dios, pero no creía todavía en Cristo. Entonces, él tiene una visión, el Señor lo manda a Pedro para que hable con Cornelio y le hable de Jesucristo, le predica. Cuando eso ocurre, Cornelio cree. No solamente Cornelio, sino creyó él y todos los que estaban con Cornelio. Ok, y dice la Biblia que luego vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Estamos? Esta mañana estaba la iglesia llena, y había un ambiente atento. Amén. Espero que usted también esté captando la enseñanza, ¿de acuerdo? Porque después dice, pero no entendí, porque allá están enseñando que el bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Bueno, porque usted de pronto no se concentra, ¿de acuerdo? Escúcheme. Pedro va a hacer la tarea que Dios le dice que vaya. Cornelio cree en Jesucristo. Y luego viene el Espíritu Santo sobre él y sobre todos los que estaban ahí. Después de haber creído, ¿qué pasó primero? Primero creyó, ¿sí o no? Eso está en Hechos capítulo 10, usted después en su casa lo puede profundizar, pero en el capítulo 11, en el versículo 15, o sea, la historia continúa, ¿sí? La historia continúa. Y cuando Pedro llega a dar el reporte, o sea, Pedro va y le cuenta lo que pasó a los otros 11 discípulos, ¿sí? Y les empieza a contar lo que había ocurrido. Y miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 15. Dice, y cuando comencé a hablar, o sea, a predicar de Jesús, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, sobre Cornelio y sobre los que, amén, habían oído. Y les dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, versículo 16, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos totalmente con el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo vino a morar en la vida de cada creyente desde el mismo día de Pentecostés. Antes de ese momento, el Espíritu Santo no, escúcheme, no vivía permanentemente dentro de las personas. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía de cuando en cuando, hacía su labor y se iba, por decirlo de esa manera, se iba, no estaba permanente. De alguna manera, hoy en día, el Espíritu Santo está presente siempre en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive, ¿dónde vive? ¿Adentro o afuera del creyente? Dígalo con seguridad. Adentro, vive dentro de nosotros. ¿Estamos? Ok, dentro de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vino a morar en la vida de la iglesia, de los creyentes. Y mire lo que dice 1 Corintios 3:16, porque algunos quizás lo dudan. Ahí está en la palabra, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, no saben, hace una pregunta, no saben. ¿Qué no saben? Algunos no saben, quizás aquí hay alguno que no sepa. No saben que son templo de Dios. ¿Sí? Que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿cuántos saben que usted es templo de Dios? Está diciendo la Biblia que el Espíritu Santo vive dentro de usted. ¿Sí? Vive dentro de usted. ¿Estamos? Entonces, ¿quién vive dentro de nosotros? Eso dice ahí, ¿sí o no? Ok, levante la mano el que está convencido que el Espíritu Santo vive dentro de usted. No, en serio, que si creyó en Cristo, si usted le ha rendido su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo vive dentro de usted. ¿Estamos? Ahora,
somos templo del Espíritu Santo. Escuche bien. Hay una confusión bastante grande en cuanto al bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay una confusión muy grande. Pero usted se va a dar cuenta que son dos cosas diferentes, lo uno y lo otro. ¿Sí? O sea, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo. No es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. No es igual. Y hay que aclararlo porque ahí es donde radica la equivocación de muchos cristianos. Ok. A veces el ambiente espiritual se daña, ¿sí o no? Algo pasa y se daña. Se daña. Hay que cuidar el Espíritu Santo, hermano. Amén. Hay que cuidar. Bueno, gloria a Dios. Escúcheme. Miren. Es importante tener esa diferencia. O sea, entender claramente la diferencia que hay entre el Espíritu Santo, o mejor, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura. Ok. Estamos hablando sobre los dones espirituales. Si esto no queda claro, es muy difícil que usted comprenda el resto de las enseñanzas. ¿De acuerdo? Sobre los dones espirituales. Hace 8 días tuvimos la introducción, ¿se acuerda? ¿Se acuerda la introducción? Ok. Esta parte es la segunda enseñanza y necesito que quede claro para poder profundizar en cada uno de los dones. El punto es que algunos asumen que es lo mismo ser bautizados con el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Asumen que es lo mismo y resulta que no es lo mismo. Es más, algunos limitan el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo a hablar en lenguas. ¿Sí? Lo limitan. O sea, creen que es lo mismo y no es lo mismo. Entonces, es tanta la confusión con este tema que algunos han asumido que el bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo que estar lleno. Y lo resumen, repito, a hablar en lenguas. Es más, hay algunos que saben que el Espíritu Santo vive dentro de ellos, pero como no hablan en lenguas, se achicopalan. Y dicen, ay, pero entonces es que el Espíritu Santo no está dentro de mí, porque como yo no hablo en lenguas, no sé si hay alguno acá. A ver, vuelvo y pregunto otra vez. ¿La Biblia dice que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Usted lo puede creer? Okay, eso dice, lo acabamos de leer. Entonces levante la mano el que cree que ha creído en Cristo y por lo tanto tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Ok, ahora levante la mano el que sabe que tiene al Espíritu Santo dentro de usted, pero no habla en lenguas. No habla en lenguas. Ok, ¿sí o no? No habla en lenguas, pero el Espíritu Santo está dentro de usted, ¿sí o no? Ok, muy bien. Entonces, todos los textos que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a mirar muchos textos que hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y por favor, quítese de la cabeza que eso tiene que ver con hablar en lenguas. ¿Ya? ¿No? No es lo mismo. Sí, señora, pregunte. Ok. Usted estuvo en la introducción, ¿verdad? O sea, en la enseñanza, en el culto pasado, y si no, lo puede ver por la página de Facebook. Pero, claro, a ver, hermana. El Señor reparte dones. O sea, alguien dirá, bueno, ¿qué pasa porque lo confunden? Voy a hacer el paréntesis aquí para responder a la hermana y de pronto a través de la enseñanza se puede profundizar más. Algunos confunden esto y no se dan cuenta lo que está clarito en Primera de Corintios, capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales. ¿Sí? La Biblia es clara en Primera de Corintios, capítulo 12. Voy a adelantar acá un poco, hermana, para responderle, ¿sí?
Ay, Jesús. Bueno. 1 Corintios 12:1. 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Vamos hasta el 4. Ahora bien, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, luego dice el versículo 7: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De él o de la iglesia? De la iglesia, no de él. ¿Sí o no? Porque a o sea, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, no todos cumplimos la misma función dentro de la iglesia. Así como el cuerpo, el ojo, no hace la misma función de la nariz, ni la nariz hace la misma función del oído, ni de la boca. ¿Ya? Se necesita que cada quien cumpla su función, por eso Dios le da diferentes dones a cada uno, no los mismos. Porque si no, imagine, todo siendo ojo, todo siendo boca en el cuerpo, imaginen, no. Si todos somos nariz, nos quemaríamos con la sopa porque nadie sería boca para probar a ver si está caliente o no. ¿Me entiende? Okay. Dios pone en la iglesia a cada uno con una función, le da dones. Entonces dice: a este es dada, el versículo 8, a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. Es un don. A otro palabra de ciencia. A otro fe. A otro dones de sanidades. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. ¿Se está dando cuenta? ¿A todos les da lo mismo o no? ¿Ah? No, diferente. Ahí está claro. Es más, pero hermana, ahí no está hablando del bautismo en el Espíritu, sino de dones espirituales, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 28. Mire lo que dice el versículo 28, dice: y a unos puso Dios en la iglesia. ¿A cuántos? A unos, no a todos. A unos. Los puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. ¿Sí? Ok. Luego profetas. Los terceros maestros. Los que hacen milagros. Los que sanan. Los que ayudan. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles dentro de la iglesia? No. ¿Todos son profetas? No. Eso dice ahí. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No todos no hablan en lenguas. Entonces, yo le pregunto, ¿todos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Sí, pero no significa que todos hablen en lenguas. No significa. ¿De acuerdo? No confunda lo uno con lo otro. Pastor, entonces, el don de entonces, ¿hablar en lenguas qué es? Es un don. Es un don. ¿De acuerdo? Que no todos lo reciben. ¿Por qué todos no lo reciben? Porque el Espíritu Santo dice que no, que a este sí, a este no. A este le voy a dar don de milagros, a este le doy don de profecía, a este le doy don de lenguas, a este le doy lo que él quiera dar. Se reparte como él quiere. Amén. Entonces, algunos dicen que el bautismo con el Espíritu Santo significa que hablan lenguas. Y no, Señor. Entonces, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Sería la pregunta. ¿Sí o no? Sería la pregunta. Ok, entonces, a la luz de la palabra de Dios, los cristianos fieles y verdaderos ya tienen al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Aunque no hablen en lenguas, ¿sí o no? Claro, tienen al Espíritu Santo, aunque no hablen en lenguas. ¿Ok? Si usted es un cristiano fiel y verdadero, hombre, tiene al Espíritu Santo y ha sido bautizado. Repito, no era una palabra religiosa, era una palabra que significaba sumergir en un líquido, una tela. Y Pablo usa esa expresión, esa metáfora, para indicar que cuando usted acepta a Jesucristo, amén, inmediatamente el Espíritu Santo lo sumerge en Cristo. Es bautizado en Cristo, ¿me entiende? O sea, en otras palabras, a ver, metafóricamente hablando es como esto. Suponga que usted es la tela. ¿Sí?
Su vida es la tela. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, es como si el Señor lo cogiera a usted y lo sumergiera en la sangre de Cristo y lo tiñera, lo empapara de Cristo. ¿Entiende? Ahí lo bautizó. A eso es que se refiere. Es más, vuelvo y le repito, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la Biblia en 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, o sea, el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, o sea, en Cristo. ¿Ese quién es Cristo? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué nos edifica? Para ser morada de Dios. Aunque usted no lo pueda creer, eso es asombroso. Que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, viva dentro de nosotros, eso es asombroso. O sea, eso es el milagro más extraordinario que puede ocurrir. A eso es que la Biblia le llama el bautismo, amén. Que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, viene a nuestra vida a morar, a vivir dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos une a Cristo de tal manera que es inseparable esa unión. Así como cuando los griegos, repito, igual que cuando los griegos tenían sus telas, bautizaban sus telas, las sumergían totalmente en ese líquido del color que ellos querían, y ya ese líquido, esa tela, ese color era inseparable de ese color, de esa tela. Si ya quedó amarilla, era amarilla, si quedó roja, era roja, ya no se podía separar lo uno de lo otro. Bueno, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es exactamente lo mismo. Cuando usted acepta a Jesucristo, ya es uno con Cristo, uno con el Señor. Amén. Por eso yo no sé de dónde sacan algunos que después de recibir a Cristo nos falta algo. No nos falta nada. La Biblia dice que cuando Cristo vino a mi vida, me trajo el paquete completo. Porque la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene al Padre, ¿sí o no? Y está diciendo además que el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Entonces ya tenemos todo. ¿Qué nos falta? Pero algunos llegan y dicen, como no entienden esto, entonces dicen, bueno, si alguno no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pasa acá al frente. Venga, o sea, lo que le está diciendo es, si usted no ha hablado en lenguas, venga. Y yo voy a orar por usted para que hable en lenguas. Como si usted no, sí, o sea, confunde lo uno con lo otro. Venga el que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pase al frente. O sea, como quien dice, venga para que reciba el Espíritu Santo. Y usted ¿por qué lo va a recibir apenas si ya usted lo tiene? Yo no sé si me estoy haciendo entender. Si ya usted lo tiene. ¿Y por qué lo tiene ya? Porque aceptó a Cristo. ¿Sí me voy a entender? Si aceptó a Jesucristo, el Espíritu Santo ya vive en usted. Entonces, claro, para que reciba el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo va a recibir si ya lo recibió? Exacto. Otro tipo, o sea, ¿se refieren a esa que venga y hable en lenguas? No, pero es que eso es un don, que ni siquiera sería así también, tampoco sería así, porque el hablar en lenguas es un don. Y si el Espíritu Santo no quiere darle ese don, ¿qué? Y eso sí, a eso, hermano, y se enfrascan en eso, y se enfrascan, y entonces hacen achicopalar a la gente, y el que no habla en lenguas se siente mal, porque dice, ay, niña, yo. Y no se dan cuenta que eso es un don de lenguas. Sí, ok. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que corregir a los de la iglesia, a los cristianos de Galacia, ¿sí? Algunos estaban enseñando que la salvación y que el Espíritu lo recibían por méritos humanos, por buenas obras. Pablo tuvo que corregirlos. Mire lo que dice Gálatas 3:2. Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? Digámosle a Esteban que puede entrar, claro. ¿Sí? Ah, ok. Gálatas 3:2 dice, escúcheme. Esto solo quiero saber de ustedes. Mire lo que Pablo les pregunta. Esta pregunta es clave.
¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Lógico, por oír con fe, ¿sí o no? Ok. Entonces, cuando usted oye el Evangelio y lo cree, en ese momento viene su conversión. ¿Ya? Su arrepentimiento. Y el Espíritu Santo en ese momento lo sumerge en el perdón de Dios. O sea, lo bautiza en la gracia de Dios. Lo empapa de Jesús. A eso era que Pablo se refería. No está hablando de hablar en lenguas ni nada de eso. Recibimos el Espíritu Santo después del momento de nuestra conversión. Tan pronto usted acepta a Jesús, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Inmediatamente. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto es que nosotros estamos acostumbrados a que el bautismo en el Espíritu Santo se reduce solo a hablar en lenguas. Y a veces hay predicadores, repito, que le venga para acá. Si no habla en lengua, venga. Venga para que reciba el Espíritu Santo. Venga para que sea lleno del Espíritu Santo. No, ni siquiera saben qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a mirar. Vamos a mirarlo profundamente, a la luz de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué significa eso en el griego, en el original? Mire, hermano, en Hechos hay una confusión. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está la confusión también? En Hechos capítulo 19 hay una historia donde Pablo le pregunta a los discípulos de Juan el Bautista. Estoy hablando de Hechos 19, versículo 1 en adelante. Hechos 19, 1 al 4. Ahí Pablo le pregunta, es a los discípulos de Juan el Bautista que si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando creyeron, les pregunta, cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo, y ellos dicen, no, es que nosotros ni siquiera, si quiere, se oye un ruido, nosotros ni siquiera habíamos oído el Espíritu Santo, habíamos oído que había Espíritu Santo. Entonces, vamos a leerlo ahí para que usted, a ver, para que usted más o menos sepa de lo que le estoy diciendo, ¿sí? Mire. Acá está. Usted lo puede ver también ahí, hermanos, si quieren en la pantalla. Hechos 19:1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Esos discípulos eran discípulos de Jesucristo, sí o no? ¿Ah? No eran discípulos de Cristo. No eran, ¿de acuerdo? Porque algunos se confunden. Entonces, les digo a esos discípulos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces digo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo, ¿de quién? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Entonces eran discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Todavía no eran discípulos de Cristo, todavía no. No sé si me está haciendo entender. Esos discípulos no eran discípulos de Cristo en ese momento, solamente eran discípulos de Juan el Bautista. Quiere decir que todavía no habían aceptado a Jesucristo como su Señor. Entonces dice el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Ve que sí? No habían creído todavía. Pablo les predica, les enseña. Entonces, por eso era que no habían recibido el Espíritu Santo, porque no habían creído en Cristo. Solamente se habían bautizado con Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces Pablo, que sabía que tenía que predicarles, Pablo sabía que el Espíritu Santo se recibía en el mismo momento de creer. Entonces les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y versículo 5.
cuando oyeron esto, ¿qué es esto? O sea, cuando oyeron ¿qué? ¿Ah? ¿Y qué les dijo Pablo? No, o sea, claro, cuando oyeron esto, es decir, cuando oyeron el evangelio, cuando oyeron que la predicación sobre Jesús, la enseñanza acerca, cuando Pablo les predica acerca de Jesús, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? No, ¿quiere decir que antes estaban bautizados ya en el nombre de Cristo o no? No, está claro. Hay gente que no me está entendiendo. Esto es profundo. Mire, hay gente que toca, dice el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver. Tengo que hablarles como a niños espirituales. Tengo que darles leche, enseñanzas básicas. Esto es profundo. Vianda, o sea, frijol, arroz, carne. Hay algunos que tienen estómago de bebé. Esto no lo van a entender, ¿de acuerdo? Hay gente que quizás está viendo no entiendo. No, esto es sólido, alimento sólido. Yo voy a tratar de esforzarme para a ver si hasta dónde puedo también ayudarme yo a hacerme entender, ¿de acuerdo? Mire, cuando oyeron esto, o sea, esto que Pablo ¿qué es esto? Lo que Pablo les predicó. ¿Y qué les predicó? Pues de Jesús. Cuando oyeron la predicación acerca de Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí ya creyeron. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ahí es donde se genera la confusión. Pues claro, les puso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, primero creyeron y luego ¿qué ocurrió después? ¿Lo recibieron dónde? ¿Dónde? En la vida. Vino el Espíritu Santo a su corazón. Yo le pregunto, ¿eso ya pasó en su vida? ¿Usted ya creyó en Cristo? Entonces, ¿qué pasó? Usted creyó en Cristo y ese mismo día, ¿qué pasó en su vida? ¿Vino qué? El Espíritu Santo. ¿A dónde? A su corazón. ¿Me hago entender? Por eso es que somos templo del Espíritu Santo, porque ya vive en nosotros. ¿Cuándo empezó a vivir dentro de usted? El día que le entregó su vida a Cristo. Igual pasó con estos discípulos de Juan el Bautista. ¿Entiende? Ellos no habían creído en Jesús. Pablo les enseña, les predica, creen en Jesús, se bautizan al creer y luego, inmediatamente después de creer, viene el Espíritu Santo a vivir dentro de ellos. Y pasa una tercera cosa. ¿Qué más pasó? Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí me hago entender? O sea, es un proceso. Primero es lo primero. Usted cree en Jesús. El Espíritu Santo inmediatamente viene a vivir dentro de usted y luego vienen los dones espirituales. No sé si me hice entender, pero algunos confunden una cosa con otra. No. Entonces, claro que para recibir los dones hay que creer en Cristo primero. Es para cristianos, para gente que cree. Pero usted dirá, pero mire, es que hablaban en lenguas. Profetizaban, sí, pero esos son dones. Pudieron recibir otros dones. Pudieron recibir el don de sanidad. Pudieron recibir el don de milagros. Pudieron recibir, ya lo vimos en la introducción. Acuérdense que esta es la segunda enseñanza, en la introducción de este tema de hace una semana que lo vimos. Vimos que hay, y detallamos algunos de los dones. ¿Se acuerdan? Hay dones ministeriales, hay dones de servicio. ¿Ok? ¿Pudieron recibir cualquier otro don? Bueno, pero el Espíritu Santo reparte como quiere. A esto les dio lengua y profecía. ¿Ya? ¿Me hago entender? El problema se genera porque algunos centran ese texto en las lenguas, en la profecía. O sea, en los dones. Y no en haber creído en Jesús. El texto está hablando de eso, de haber creído, de creer en Cristo y luego recibir al Espíritu Santo. Después vendrán los dones. ¿Entiende? Vendrán los ¿cuáles dones? Los que el Espíritu Santo le quiera dar. Los que le quiera dar a usted. Es más, a todos Dios nos da dones. A todos. Nadie se queda sin un don. Nadie. Todos. Usted donde está tiene dones espirituales. Los tiene. Amén. Aquí el tema no es, escúcheme, o más bien, sí. Aquí el tema no es los dones, aquí el tema es la conversión a Cristo. En Hechos capítulo 19, que lo acabamos de ver. ¿Sí?
Pero algunos resaltan demasiado lo que vienen siendo dones del Espíritu Santo y no la conversión de la gente. Alguien dirá, entonces, ¿qué pasa con hablar en lenguas? Pues que es un don. Usted puede tener el Espíritu Santo y no hablar en lenguas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es un don. ¿Me hago entender? Es un don espiritual. Y el Espíritu lo reparte como Él quiere. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Eso es. Alabado sea el nombre del Señor. Ya, lo reparte como Él quiere. Si no le quiso dar a usted el don de lengua, vea pues no se lo dio. ¿Entiende? No le dio. Ok. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también, o sea, en Cristo, ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fueron sellados? ¿Cuándo? Cuando creyeron. Cuando creyeron. Eso es lo que dice ahí. Amén. Habiendo oído la palabra, la predicación del evangelio, y luego habiendo creído, oyeron y creyeron. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ustedes al haber oído la palabra creyeron. ¿Sí o no? Y habiendo creído fueron sellados con el Espíritu. ¿Cuándo fueron sellados? ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Cuando creyeron. Todo creyente que se convierta a Jesucristo es sellado en el momento en que cree. ¿Verdad? Lo mismo, es bautizado con el Espíritu, o sea, sumergido en el perdón de Dios. El Espíritu Santo viene a vivir pues dentro de él, mejor dicho. Es un sello de propiedad. Este es mío. Lo sella. ¿Ya? ¿Cómo lo sella? Viviendo dentro de él. Dice, este es mío. Entonces, si usted está entendiendo, se va a dar cuenta que el concepto bíblico del bautismo en el Espíritu Santo es muchísimo más que hablar en lenguas. Mucho más. No lo reduzca solamente a hablar en lenguas. No, eso es mucho más. O sea, hablar en lenguas es como cuando sacaban la tela ya del color que ellos querían. Las lenguas y los demás dones espirituales son como una evidencia de que Dios nos cambió. ¿Sí? Sin embargo, yo conozco gente que habla en lenguas, hermano, y tienen una lengua de 15 metros. ¿Sí? O sea, los dones espirituales deben ir respaldados con frutos, con el testimonio. ¿Sí o no? Claro, sí. Claro, o sea, ¿de qué le sirve a la gente hablar en lengua, hermano, y si su vida no da testimonio? O sea, eso a la hora de la verdad, si eso es así, eso no sirve para nada. Perdónenme que sea como tan crudo, pero es la verdad. ¿Sí o no? El Señor lo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hasta tenían dones de milagros. Expulsamos fuera demonios, ¿sí o no? Pusimos las manos sobre los enfermos y sanaban, don de sanidad. ¿Y qué? ¿Y qué? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso de que alguien tenga dones espirituales, eso no garantiza nada. Es más, esa es la respuesta de por qué en muchas iglesias usted ve que usted dirá, uy, pero fulano de tal, eso es, mire, ¿cómo no va a estar Dios allá si es que allá se sanan los enfermos? Sí, y usted le mira la vida a esa persona y es una vida que no coincide con la Biblia, o sea, una vida, hermano, llena de pecado, de divorcio, de adulterio, pero hacen milagros. ¿Por qué? No, probablemente Dios les dio dones y Dios respalda su palabra, pero eso no garantiza nada. No garantiza que ese hombre viva en integridad, en santidad, no, nada. Pero algunos se confunden y dicen, uy, no, pues si tiene, imagínense, si se sanan los enfermos es porque, wow, Jesús, que está lleno no está lleno del Espíritu Santo. Puede, escúcheme, puede tener dones. No significa que esté lleno de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Eso es lo que pasa. No puede ser que Dios respalde su palabra. Puede ser que Dios en su misericordia, hermano, sane a alguien para testimonio, ¿verdad?
salvar el alma de alguien para que vea, a través de los hechos milagrosos que vea, pues hombre, se convierta. Pero de ahí a decir que esa persona, porque hace lo que hace, o sea, no, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ya se lo repito, eso no garantiza nada, hermano. Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero que vea una gran diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque no es lo mismo. No son sinónimos. No es lo mismo ni es igual. La gran diferencia entre lo uno y lo otro, escúcheme, entre el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es la siguiente. El bautismo en el Espíritu Santo es una sola vez. ¿De acuerdo? El bautismo en el Espíritu Santo es una sola vez y una sola experiencia para siempre. ¿Cuándo es esa experiencia? ¿Cuándo qué? Cuando usted le entrega su vida a Jesús, a Cristo. Ya, ahí en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted. Eso no vuelve a ocurrir 2 veces ni 3 veces, ya, es ahí y punto, no más. Fue bautizado. ¿Por qué? Ahí recibió al Espíritu Santo en su vida. Él empieza a vivir dentro de usted. En cambio, la llenura del Espíritu Santo es una acción continua, progresiva. Es más, es una responsabilidad de cada creyente mantenerse lleno o no. Esta es la gran diferencia. O sea, en el bautismo del Espíritu Santo, el ser humano no tiene nada que ver. Nada. Sencillamente, él oye la palabra, el pecador escucha la palabra, se arrepiente, le entrega su vida a Jesús y el Espíritu Santo viene a vivir ahí, en su corazón. Eso fue una intervención divina, punto. El Espíritu Santo lo redarguye, la persona cree y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de la persona. Pero la llenura del Espíritu Santo, escúcheme, en la llenura del Espíritu Santo, la responsabilidad recae sobre nosotros. Ya depende de nosotros mantenernos llenos de Dios o no. ¿Sí ve? En Efesios 5:18, mire lo que dice. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, en lugar de emborracharse, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Eso es lo que dice. Aquí la frase, sed llenos, viene del griego pleró, que significa hacer repleto. O sea, repletar algo, atiborrar algo. ¿Sí? Les ponía el ejemplo a los hermanos. Bueno, ¿esto está repleto, sí o no? No, exacto, no está repleto. No, pleró, tiene que estar rebosado. Ok, y escúcheme, y no solo eso, da la idea de que se vacía. Esto es lo que en el griego significa eso, ser llenos. Es decir, cuando usted busca en el original, en el griego, en el diccionario, da la idea, y ellos entendían eso, los efesios, los cristianos del primer siglo, entendían que era algo continuo, algo que se podía repletar, pero que se iba vaciando. ¿Sí? Que se iba vaciando. O sea, lo que quiero que quede claro es que se trata de un proceso continuo que no tiene fin. ¿Sí? Una búsqueda continua de llenar. ¿Me hago entender? Más todavía. Es como cuando usted llega a la casa con hambre. Ahorita al mediodía y va a almorzar. Y pum, se zampó un plato de almuerzo bien grande. Ok. Y le dice a la mujer, mija, quedó, sí, más arroz, más carne, más, pum, eso está. Pues ese botón está es que se le revienta ya, ¿sí? Bueno, quedó lleno. Ahora yo le pregunto, ¿quedó lleno para siempre? ¿Para toda la vida? ¿O a las 5 de la tarde, mi hijita, me hace un juguito, me da un pancito por ahí? ¿Quedó lleno para siempre o vuelve a darle hambre? Vuelve a darle, eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Sed, en el griego eso es lo que significa la palabra pleró. Sed llenos, esa es la frase, ¿sí? O sea,
algo que sí se llena, pero que hay que volverlo a llenar, porque se vacía. ¿Entiende? O sea, tiene que ser continuo. En otras palabras, el cristiano, sí, cree en Cristo, recibe el Espíritu Santo, pero luego tiene que estarse llenando de Dios. Todos los días de su vida, continuamente tiene que estar buscando a Dios. ¿Cómo? En oración, en lectura de la palabra, en servicio, congregándose, alabado sea el nombre del Señor. Siempre, continuamente, buscando la presencia de Dios. Porque de lo contrario, entonces su vida se carnaliza, se vacía. Y si no se llena de Dios, se llena de carnalidad. Una de dos. ¿Entiende? Por eso que usted ve gente que el domingo viene el culto y sale lleno de Dios. Y el lunes, el martes, el miércoles, ya como ya no oró, no leyó la Biblia, ya nada, ya ni siquiera se escuchó siquiera una cancioncita evangélica, ni siquiera. No puso ni siquiera hasta ni lado marino ahí más que sea como para que, ¿sí? Escucharle 2, 3 canciones, nada. Claro, ya su vida espiritual mengua. ¿Me entiende? Entonces, para que eso no ocurra, usted tiene que continuamente estar buscando de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo es otra cosa. La llenura es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Y no tiene nada que ver con los dones, los dones espirituales son otra cosa. Lo uno consecuencia de lo otro, eso sí. Lo uno es consecuencia de lo otro, pero, repito y reitero, no es lo mismo. ¿Entiendes? El proceso es así. Usted cree en Cristo. Luego de que cree en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A verlo entonces los que están en Facebook. Viene el Espíritu Santo a vivir en usted. ¿Listo? ¿Me estoy haciendo entender? Ya lo dije. Y luego, en tercer lugar, ¿qué pasa? Usted debe estar lleno, continuamente, buscando a Dios. Amén. Llenándose de Dios. ¿De acuerdo? Y los dones espirituales son una consecuencia precisamente de eso. ¿Ya? Puede que el tema son los dones espirituales. Ese es el tema. Esta es la segunda lección o la segunda enseñanza. ¿Sí? Vimos una introducción, espero que usted pues pueda entender con más claridad si ve todas las enseñanzas. Entonces, así mismo ocurre con la llenura del Espíritu Santo. Sed lleno, no una vez, sino continuamente. Cada vez que usted se va vaciando, hermano, porque, claro, quédese un mes usted sin comer a ver qué le pasa. 2 meses, 5 meses sin comer, se muere. Espiritualmente es lo mismo. Dure usted 5 meses. No, es que 5 meses es mucho. Una semana nomás, sin buscar a Dios, sin leer la Biblia, nada. A ver qué pasa con su vida. Se nota, después se le va a notar. Y a los 15 días y al mes, mejor dicho, hasta que se vuelve mundano. ¿Entiende? Entonces hay que estarse llenando de Dios, llenándose de Dios. O sea, tener una vida, el fuego vivo. Bueno, yo espero estarme haciendo entender. Amén. Ahora, sí, claro. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo ocurre primero, enseguida viene la llenura, y es nuestra responsabilidad de manera continua estarnos llenando del Señor. Amén. Ok, ahora, de lo que su vida esté llena, eso es lo que lo va a controlar a usted. Por eso dice en Efesios 5:18, no se emborrachen, no se llenen de vino. ¿Por qué? ¿Qué controla al que se llena de vino? Al borracho. O sea, el que se llena de vino es el borracho, ¿sí o no? ¿Qué controla al borracho? La cerveza, el licor que se tomó, eso es lo que lo controla, ¿no? ¿Sí? Se tomó 4 botellas de aguardiente, pues eso es lo que lo va a controlar, la borrachera que lo... Ahora, si se llena de licor, el licor es lo que lo controla. Si se llena, escúcheme, de Dios, entonces ¿quién lo controla? Dios. ¿Es lógico, sí o no? Lógico. Si usted se llena de carnalidad, ¿qué lo va a controlar a usted? ¿La carnalidad?
¿El aguardiente qué? Lo descontrola. Sí, también. El aguardiente lo descontrola, dice la hermana. Y entonces el Espíritu Santo lo controla. Lo mete en el orden. Sí. Pero bueno, estamos entendiendo la enseñanza. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Denle un aplauso. Eso es. Él vive para siempre. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice es, así como el vino controla y llena al borracho, así mismo ustedes llénense del Espíritu Santo para que Él controle sus vidas. ¿Ya? Entonces, está claro, de lo que usted esté lleno en su corazón, eso es lo que lo va a controlar a usted. ¿Sí? Entonces, si usted está lleno de rabia, ¿qué lo controla? La rabia. ¿Sí o no? Si su corazón está lleno de codicia, ¿qué lo controla a usted? La codicia. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, mire, yo conozco gente que no habla en lenguas y están llenos de Dios. Llenos de Dios. Están llenos de amor, de paz. Yo conozco un pastor, puedo dar buen testimonio de él. ¿Sí? Nombre de Dios, y no habla en lenguas, nunca ha hablado en lenguas, nunca. Pero lógicamente ha creído en Cristo. ¿Sí o no? Ama a Cristo con toda su alma. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo vive dentro de él, sí o no? Claro, pero nunca ha hablado en lenguas. Nunca ha hablado en lenguas. Y es pastor. Entonces, y yo conozco gente, así como conozco a él, también conozco gente que pone las manos sobre los enfermos y se sanan. Pero luego, hermano, usted lo ve hablando mal de los demás, a espaldas de los demás. Y también son pastores. ¿Sí me hago entender? También he visto pastores, también. ¿De dónde? No me pregunte, hermano. O sea, ya hasta ahí. ¿Sí me entiende? Solamente quédese con la enseñanza. También, así como he visto un pastor que nunca ha hablado en lengua y es un hombre de Dios y es pastor, pues también está el otro caso, y incluso hasta pastores y de chismosos, hablando de personas atrás de ellos. No me pregunte cuáles, ni nada, ni de qué misión, ni de dónde. ¿De acuerdo? Pero si usted habla a espaldas de otro, ¿qué es? Un chismoso. Entonces, ¿sí me hago entender? Yo conozco gente, hermano, que pone las manos sobre los enfermos y hasta sanan, pero luego andan hablando mal de los demás a las espaldas, chismosos. Tengo que decirlo, hermano, con tristeza. En las denominaciones cristianas donde creemos en los dones espirituales, porque creemos que se derraman los dones del Espíritu Santo hasta el día de hoy, amén, pero desafortunadamente en iglesias que creemos eso, se están viendo los peores pecados de la iglesia, los peores testimonios, aunque hay milagros, aunque hay lenguas, aunque hay profecía, aunque hay señales, aunque hay dones, y se ven las peores cosas. Terrible. Ahora, eso no quiere decir que hay que desechar los dones espirituales, no. Lo que quiere decir es que hay que vivir en santidad. ¿Sí o no? Hay que vivir en santidad. No hay un mandamiento en la Biblia que diga, bautícese con el Espíritu Santo. Pero al contrario, sí hay una promesa. Amén. O sea, esa es una promesa de Dios para nosotros. Ok. Pero sí existe un mandamiento que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. La llenura del Espíritu Santo es una obligación del creyente. No es si usted quiere o no quiere. Es que si usted realmente le ha entregado su vida a Cristo y el Espíritu Santo vive dentro de usted, ahora es su responsabilidad y mi responsabilidad estarnos llenando continuamente de las cosas de Dios. Amén. El cristiano tiene que vivir llenándose continuamente, escúcheme, amén, de la presencia de Dios. O sea, continuamente buscando a Dios, continuamente. Yo sé que aquí hoy, en este instante, hay gente llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Oyó bien, lleno. ¿Por qué está lleno? ¿Por qué? Amén. Porque busca a Dios. Amén. Porque clama, porque ora, porque bueno, está en la jugada, como decimos nosotros. Pero también sé que aquí hay gente que aunque ha sido bautizada en el Espíritu, o sea, creyó en Cristo y tiene al Espíritu en su corazón, pero no están llenos.
no están llenos. ¿Por qué no están llenos? Porque hacen todo lo... Porque ayer, por ejemplo, anoche, se quedaron viendo el Factor X hasta las 10 de la noche. Sí. En lugar de estar orando o haciendo el devocional o algo útil. ¿Ya? O nada raro que les haya dado allá a la medianoche viendo Netflix. Y póngamela, ay, no, esa serie está muy buena. Pero es que ya se vio 5 temporadas. No, voy a empezar la 6ª y hasta que no me la termine, no me duermo. Entonces, claro, ¿cómo va a estar lleno de ¿sí me hago entender o no? Pero le digo, escúcheme, ¿es un cristiano? ¿Sí o no? Sí es cristiano. ¿El Espíritu Santo vino a vivir dentro de él cuando aceptó a Cristo? Sí, pero ¿está lleno de Dios? No. Está lleno de carnalidad. ¿Entiende? De carnalidad. Yo sé que aquí hay hermanos llenos del Espíritu Santo, sí, pero también sé que es muy posible que algunos hayan llegado a la iglesia esta mañana con el tanque vacío. ¿Por qué? Porque hace 8 días vinieron al culto, pastor, qué palabra. Uf, eso vea. Uf, y en toda la semana no buscaron a Dios y el tanque les bajó, el tanque espiritual. ¿Me estoy haciendo entender o no? En toda la semana no evangelizaron a nadie, no le hablaron, nunca oraron, no leyeron la palabra, no vinieron a ningún culto, no les sirvieron así, nada, no hicieron nada, o sea, tuvieron una vida carnal. Y si no le prestan atención, ahorita se van a ir otra vez llenos de Dios. Uy, sí. Ya por la noche, que pereza ir al culto. ¿Entiende? Otra vez vuelven a poner el Factor X. No, mejor me voy el Factor X. Entonces, ¿eh? Sí, hermana, claro, pregunte. ¿Cuándo qué? Bueno, ese es otro tema, hermana, ¿sí? Que ya lo hemos explicado acá también, pero ahorita si me pongo a explicarle, perdemos el hilo de esto. ¿Sí? Si quiere, después del culto, yo con mucho gusto le puedo explicar, ¿vale? Amén. Mire, hermano, entonces, no deje que su tanque espiritual se vacíe. Usted puede salir hoy lleno de aquí, pero es posible que mañana ya esté con la reserva. ¿Entiendes? Como las motos. Las motos tienen o los carros tienen usted llena, usted lo deja full. Usted llega allá a la bomba de gasolina y le dice a la persona al dispensario ahí, al que echa la gasolina, él le pregunta, ¿cuánto va a tanquear? Y uno le dice, lleno. Y si tiene plata, ¿no? Porque si no, pues. Pero digamos que tiene plata, lleno. Y él le echa hasta que se riegue. Quedó lleno. Pero ya más nunca tiene que volver a tanquear. No. Tiene que volver a tanquear otra vez. Porque ese tanque mañana, si usted empieza a andar, ya esa aguja empieza a bajar hasta que ya usted ande con la reserva ya. ¿Sí ven? Ok. Entonces usted puede que hoy se vaya lleno de aquí. Y tanqueó. Y ya mañana, ya va en la mitad la aguja. ¿Cómo se llama eso? El tacómetro. El tacómetro no. Sí, o sea, el marcador del combustible. Ahorita no recuerdo el nombre. La aguja, sí, que marca bueno, ok, ya puede ir en la mitad. Y pasado mañana o el miércoles ya ese carro ya toca empujarlo, porque ya, hay hermanos así, toca empujarlo ya. Aquí hay gente que no ha vuelto. La pandemia les ganó, el tanque se le... En los carros hay un repuesto que se llama, cuando usted no tanquea lo suficiente y lo anda así, se le daña la bomba de gasolina, se daña, ¿sí? Hay algunos que ya se les dañó y toca ese carro, hermano, para volverlo a traer, toca es empujado, en una grúa, ¿ya? Bueno, eso pasa, ¿por qué? Por no tanquear, ¿entiende? Entonces no vuelvo a confundir el bautismo con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, y menos con hablar en lenguas, ¿no? El hablar en lenguas es uno de los dones, La profecía es uno de los dones, ¿no? Porque algunos dicen, no, y mire que hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, si aplica ese texto en el que Pablo va y le dice que puso las manos sobre ellos y inmediatamente
hablaban en lengua y profetizaban. Entonces no solamente tienen que hablar en lengua, sino que todos tenemos que profetizar. ¿Sí o no? Porque algunos que toman ese texto para decir, no, pero es que mire, es que una de las evidencias de que fue lleno del Espíritu Santo es que hay que hablar en lenguas. Y también hay que profetizar según ese texto. ¿Sí o no? Hay que las dos. Y también hay que profetizar. Entonces, sí, entonces es que no han comprendido bien esa enseñanza. Mire, hermano, por último, el bautismo del Espíritu Santo es para todos. En cambio, la llenura del Espíritu Santo depende de usted, si se llena o no se llena. Es personal. ¿De acuerdo? En cuanto a la llenura del Espíritu Santo, no todos están llenos, porque no todos buscan a Dios como debiera. Amén. No todos. La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Sí o no? Dice que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre. No todos quieren eso. Por eso dice 1 Corintios 3:1, y con este texto termino y oramos. Dice, de manera que yo, hermanos, algunos quizás allá o que vea esto después, va a decir, no, Señor, yo sigo creyendo que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas y punto. Y que la llenura del Espíritu Santo es lo mismo que bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Y que cuando Pablo puso las manos allá sobre los discípulos de Juan el Bautista, ya ellos creyeron en Jesús y todo, y sí, fueron bautizados y de una vez hablaban en lenguas. Sí, y también profetizaban. No, pero solamente hay que hablar en lenguas y ya. Bueno, si usted sigue creyendo así, pues, ¿yo qué puedo hacer? Hasta ahí me alcanza para poder explicar. La verdad no. Sí, hasta ahí me alcanza. Ok, entonces, 1 Corintios 3:1. Es lo único que podría decirle lo que dice aquí. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Los espirituales son los que están llenos del Espíritu. Y entonces los carnales son los que ¿qué? Los que no están llenos. Amén. Los que tienen el tanque vacío. O están llenos de carnalidad, que es lo mismo. Que si no están llenos de Dios, estarán llenos de carnalidad. ¿Ya? Y luego dice, en el versículo 2, les di a beber leche, como un bebé. Imagínese un bebé, nace el bebé. Usted, si un bebé tiene 2 meses, 5 meses, usted no le pone arroz, plátano, yuca, tajada, maduro, frijol. ¿Sí o no que no? Usted un niño de 2 meses, si al caso medio por ahí, lo malo le compra la Clean. Y si tiene más plata, pues le compra una marca más, de leche más. Nano, ¿sí o no? Pero usted ni se le ocurre a un niño de 2 meses, usted no le va a dar comida sólida. Bueno, hay gente que quizás vea esta enseñanza y no están preparados para comida sólida. Toca lechecita meramente, lechecita. Bueno, me disculpo, lo siento, pero yo no puedo. Sí hay que hablar de algo sólido también, ¿sí? Si no lo ha entendido, yo con mucho gusto, con calma, puedo sentarme con usted y explicarle otra vez. Vea la introducción, vuelva y repita este mensaje y véase la enseñanza que sigue, porque es una serie, ¿de acuerdo? Para que vaya comprendiendo. Pero la verdad, dice el apóstol Pablo que a algunos les dio a beber leche y no vianda, o sea, no arroz con frijol, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, que les gustan las emociones, que los hagan brincar, que los hagan llorar, que venga para acá, no ha recibido el Espíritu Santo, entonces venga y ay, que llore y todo eso es carne. No. Hombre, vamos a entender las cosas como están ahí en la palabra, sin sesgos, sin creerse uno que sabe más. También, no, yo no lo digo de verdad, créame. Estoy tratando de enseñarle a la iglesia. Tratando de enseñarle. Aún son carnales, algunos. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales todavía? Y andan como hombres. Ahí está. Entonces, pregunto, ¿es posible que un creyente bautizado con el Espíritu Santo no esté lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Es posible. Bueno, a esos es a los que la Biblia le llama carnales. Amén. Veo que lo entendió.
Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey, hermano, al Rey de Reyes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, mi amado hermano, incline su rostro. Gloria a Dios. Dígale, Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados, o sea, sumergidos, bautizados, marcados desde el momento en que se convirtieron para el día de la redención. Hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo, ¿verdad? Al contrario, mi amado hermano, busquen ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Pues dice la Biblia, escúcheme, que algunos están llenos de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia. Así se entristece. Por eso en Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda malicia. Y luego en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice, no apaguen al Espíritu, no lo apaguen. ¿Apagarlo dónde? Adentro de nosotros, porque ahí vive. Pero algunos apagan al Espíritu. O sea, se refiere a que apagan su influencia en nosotros, como si la voz de Dios se fuera diluyendo, como si Él se fuera alejando, aunque sigue en nosotros. Pero algunos tienen al Espíritu Santo en un rincón, ahí en un rincón. Mire, hermano, para que una chimenea no se apague, es necesario aventar el fuego, avivar el fuego. Así como las lámparas de las vírgenes que no se apagaron tenían suficiente aceite, así mismo ocurre con el cristiano. Aleluya. Hay que tener, hermano, al Espíritu avivado en nosotros, avivar continuamente. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, dice. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Si usted no quiere que el Espíritu se apague dentro de usted, aprenda a perdonar. No esté pensando en venganzas. Vamos a pedirle al Señor, hermano, que llene su vida del Espíritu Santo, que se llene. No que usted no tenga el Espíritu, escúcheme, son cosas diferentes. Usted sí tiene el Espíritu Santo, pero puede ser que lo tenga ahí entristecido, porque ya no lee la palabra, ya no busca a Dios como antes. Ahora sí está dentro de usted, usted ha creído en Cristo, pero la carnalidad suya tiene triste al Espíritu, pues no está lleno. Aleluya. No se de pie, mi amado hermano, vamos a decirle al Señor: Padre, gracias te damos en esta hora, gracias por tu palabra. Dígale: Señor, llena mi vida con tu presencia, lléname. Quiero ser lleno, Señor, llenarme de ti, Padre, todos los días, no solo hoy, mañana también, pasado mañana, continuamente, todos los días, Dios amado. Aleluya. Señor, no voy a dejar que mi vida se mundanalice, se llene de carnalidad, no. Voy a mantenerme lleno, continuamente. Dígale, mi amado hermano, aleluya. Y así vendrán los dones espirituales. El Señor repartirá dones, ese es el tema. Pero antes de hablarle de los dones, tengo que enseñarle cómo es. Aleluya. Vamos, mi amado hermano, dígaselo al Señor, dígale. Llena mi alma. Aleluya. Llena mi ser. Lléname.
lléname con tu poder, lléname de tu amor. Lléname con tu poder, lléname de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname. Vamos, iglesia, dígale. Amor. Usted logra entender el mensaje, dígaselo con el alma. Aleluya, aleluya. De Dios. Que le he dejado apagar el espíritu. Aleluya. Llena mi vida. Pero en esta mañana decido reflexionar, reaccionar. Mi alma. Espíritu de Dios, lléname. Llena mi ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu de Dios. Vamos, dígaselo. Y llena mi alma. Llena mi ser, Señor. Llena aleluya. Mi ser. Sí, Dios. Aleluya. Y lléname con tu presencia. Lléname con tu poder, lléname de tu amor. Y lléname. Vamos, Espíritu de Dios, llena vidas. Recobre fuerza, mi amado hermano. Renueve usted, aleluya. La plenitud de Dios, aleluya. Poder, aleluya. Lléname de tu. Oh, Espíritu de Dios, gracias por esta palabra. Permite que se pueda ser interiorizada en la vida de mis hermanos, Dios amado. Que sirva para el crecimiento espiritual. Ahora, Espíritu de Dios. Renueva fuerza, Señor, aleluya. Renueva entrega, Dios amado, aleluya. Haya reconciliación en esta hora contigo, Padre. Amor. Aleluya. ¿Sabe, mi amado hermano, si hay algo de lo que usted tiene que pedirle perdón a Dios en esta hora, que está impidiendo la comunión con Dios? Este es el momento para que usted le diga al Señor que le perdone, que lo limpie. Amén. Dígale: Dios y Padre que estás en los cielos, quiero ser lleno de tu presencia, pero soy consciente que me he descuidado. Estoy viendo cosas que no tengo que ver, oyendo cosas que no tengo que oír. Ayúdame. He descuidado mi vida de oración, he descuidado la búsqueda de Dios, he entristecido al Espíritu Santo, he apagado ese fuego. Ayúdame, Señor, ayúdame. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta hora, Señor, yo reconozco que me he enfriado, pero reacciono y una vez más te ruego y te suplico que llenes mi vida de tu presencia. Llena mi vida, Señor. Sé que tengo al Espíritu Santo morando en mi vida. He creído en Cristo,
He sido sumergido, bautizado en el Señor. Pero necesito una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Necesito, Señor, avivar ese fuego. Avivarlo, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dígale, Dios, perdona mis pecados. Perdona mis maldades, Señor. Perdóname, perdóname. Perdóneme, Señor, perdóneme. Dígale, Señor, te necesito en esta hora. Te necesito, te necesito. Gracias por haber hablado a mi vida, Espíritu de Dios. Y lléname, lléname, lléname. Llena, llena, llena. Con tu presencia. Con tu presencia. Aleluya, Lléname, aleluya. lléname con tu poder. Lléname, lléname. Aleluya, aleluya. Amor. Oh, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. Y lléname, lléname, lléname. Aleluya. Con tu presencia, lléname. Padre, en el nombre de Jesús. Con tu poder. Ya lleno, lleno tu pueblo. Lléname de tu amor. Hoy, mañana y siempre mantenga su vida llena, 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 llena de la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Derrama de tu gracia. Derrama de tus dones, Espíritu de Dios. Una iglesia llena de tus dones. Una iglesia llena de tu presencia. Dones de sanidad. Dones de profecía. Don de lenguas. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta, levanta, levanta ministros aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Levanta pastores. Oh, gloria a Dios, aleluya. Levanta de esta iglesia, Dios amado, hombres y mujeres con dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Gente con don de servicio. Gente, Señor amado, aleluya, con interpretación de lenguas. Aleluya. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, gracias. Los diferentes dones ministeriales, según a tu voluntad, como tú lo quieras hacer, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a estar orando por las ofrendas. El hermano que está dirigiendo ya termina con esta parte. Los hermanos que están ahí conectados, Dios les bendiga. Amén. Nos despedimos la transmisión. Que Dios les bendiga, hermano. Un abrazo para todos. Gloria a Dios. Y el hermano ya termina con esta parte. Amén.